Lo primero de todo que queríamos decir los 6 panelistas aquí. ¿Alguien tiene algún problema porque esta mesa redonda, porque verdaderamente vamos a hablar todos y vosotros también, sea hecha en español? Responded en questions and answers, please. Ya, es que lo has preguntado en Preguntas y español. respuestas, por ¿Cómo se favor. enteran? Vale, aquí hay alguien que ha escrito en el chat. También puede levantar la mano, o sea, lo que vosotros queráis, pero que expresaros si hay algún problema. De todas las maneras, durante esta reunión, si alguien quiere hacer alguna pregunta en cualquier otro idioma y somos capaces de responder, que sepáis que no hay ningún problema. Esto es completamente flexible. Somebody's saying, yeah. Vale, questions and answers. Chat is disabled. Vale. Entonces, creo que sin más podemos comenzar todo. Bienvenidos, esto va a ser pues exactamente un café entre amigos para comentar las posibilidades que hay de perspectivas laborales en astronomía. Entonces, la idea que tenemos es ir contestando a las preguntas que vosotros nos habéis hecho en el Google Docs que nosotros creamos ex profeso para eso. Pero antes que nada, para que os hagáis una idea de cuál es nuestra experiencia, porque es que tampoco es que nosotros seamos ningunos gurús de cómo encontrar trabajo, pues nos vamos a hacer una muy pequeña presentación de nuestra trayectoria profesional. Y creo que deberíamos empezar por Nicola, uno, porque estamos orgullosos que alguien que no sea un nacional esté aquí con nosotros, y dos, porque es la persona más junior. Pues, bueno, yo soy Nicola Bellomo. Ahora mismo soy postdoc, acabé el doctorado en enero de este año. Trabajo en la UB ahora mismo. En teoría, el próximo año he ganado una plaza de postdoc en la University of Texas at Austin, si me dejan ir. Y bueno, como decía Fernando, soy italiano, hice mi carrera en Padua. El último año de mi carrera hice un Erasmus Plus en París y luego ya gané una beca FPI para venir aquí en la Universidad de Barcelona. Pues entonces paso la palabra a la segunda más joven, Alicia. Gracias, Nicola. Buenas tardes a todo el mundo. Me llamo Alicia Ruco Escorial y yo ahora mismo soy postdoc de primer año aquí en Northwestern University en Chicago. Empecé mi puesto de postdoc en noviembre del año pasado y defendí mi tesis en Ámsterdam a finales de octubre del año pasado. Y bueno, yo hice todos mis estudios y demás en Madrid, en la Complutense. De hecho, África fue una de mis profesoras. Y nada, y luego conseguí lo que fueron 2 trainees en la European Space Agency allí en Madrid, que fue lo que realmente yo creo que me abrió un poco las puertas al mundo internacional de la astrofísica. Y gracias a ahí yo conocí a mi supervisor de tesis y por eso me fui a Ámsterdam. Y bueno, estuve haciendo mi tesis, hice mi tesis en The X-Ray Binaries y ahora he cambiado un poco de tema, aunque sigo haciendo astronomía en rayos X, pero ahora realmente hago GRBs, Gamma Ray Bursts y Gravitational Waves, ondas gravitacionales en multifrecuencia, estudios de multifrecuencia. Así que nada, pues esa soy yo. Siguiente, no sé si Fernando, África, Jordi. No, creo que ahora siguiente tendría que ser el invitado especial. Jordi, por favor. Yo soy más joven. Es 2 meses. Da igual. Pero yo soy más especial. Pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y a ver si puedo compartir como outlier del grupo, pues mi experiencia, porque como os cuento, yo hice física autónoma, de hecho con Lluís. Después hice el doctorado y ahí es donde viene la parte outlier, porque yo lo hice en física de partículas, aunque compartíamos en el IFAE en Barcelona, compartíamos despacho con Lluís.
Justo después del doctorado me fui de postdoc a Göttingen, en Alemania, un par de años, y después de esos 2 años decidimos volver con mi pareja y empecé a trabajar en esta empresa que estoy ahora, que ya hace 5 años y medio que estoy aquí, no he cambiado. Y ahora empecé como Data Scientist allí. Y obviamente, bueno, lo hablamos después, obviamente los skills del doctorado pues ayudarán a esa conversión, pero lo hablamos más adelante. Y ahora ya llevo el grupo de innovación dentro de esta empresa, donde después comentaremos también lo que podemos hacer. O sea que nada, encantado. Pues lo doy yo, entonces. Yo soy Luis Galván. Como os decía Jordi, estudiamos juntos en la Autónoma Física y hice el doctorado también en el IFAE. Yo lo hice en el grupo de cosmología, trabajaba con supernovas, hacía cosmología supernovas. Y en cuanto acabé en el 2011, yo me doctoré en el 2011, hice y de esto también hablaremos, los tipos de postdoc que hay, de contrato y fellowship. Hice un postdoc de 2 años en Lisboa. Era un contrato de un proyecto que mezclaba un poco la parte de galaxias con la parte de supernova. Entonces, después de estar 2 años allí, este primer postdoc, gané una fellowship en Chile y me fui a trabajar al Departamento de Astronomía de la U de Chile con Mario Amuy y ahí volví un poco más a la física de supernovas. Después de eso, hice otro postdoc en Estados Unidos, en Pittsburgh, también de contrato, digamos, no era una fellowship, era un proyecto que tenía Michael Tracy. Y estuve 3 años allí, o sea, 2, 3 y 3, 8. Y el año pasado, el 2018, gané una Marie Curie que tengo aquí en Granada. Ahora estoy de Marie Curie en Granada y bueno, hace una semana me dieron la Ramón y Cajal y entonces estoy pendiente de a ver qué hacer con ella. Si habrá un 5º postdoc y hablaremos del número de postdocs también o qué. Ya está ahí. África. Venga, me toca a mí. Pues una de las más viejas de aquí, ¿no? Muy buenas tardes a todos. Yo soy África Castillo y soy profe en la Complutense de Madrid y también investigadora astrofísica. Y bueno, yo empecé la tesis hace ya unos cuantos años y tuve la oportunidad de hacerla en el Instituto de Astrofísica de Liverpool. O sea que mi experiencia fue nada más empezar pues eso, la tesis trabajando en cúmulos de galaxias, en rayos X, distribución de materia en rayos X. Eso fueron 2 años allá en Liverpool y pues volví antes de terminar la tesis, la pude terminar en la Universidad de Granada. Y bueno, la gran pregunta después de la tesis que yo tenía claro que quería ir a Madrid por motivos personales y nada, pues no sabía cómo iba a terminar y terminé pues con un contrato Juan de la Cierva en el Departamento de Astrofísica de la Complutense de Madrid. Esos fueron 3 años y cambié de tema sobre propiedades, trabajando en propiedades de galaxias con formación estelar, sobre todo en el óptico. Y bueno, ahí tuve la oportunidad, después de mi contrato Juan de la Cierva, pues la universidad estaba estabilizando este tipo de contratos y pude meter la cabeza en lo que es la evolución, digamos, la carrera profesional académica, ¿no? Obteniendo un contrato de ayudante doctor. Para eso necesitas tener acreditación y todo un proceso, si queréis ir subiendo peldaño a peldaño, ¿no? Dentro de esta carrera de fondo, pues fui ayudante doctor, eso fueron 2 más 2 más 1, o sea, 5 años, luego acreditación a contratado doctor, y ahí es donde estoy, en contratado doctor, que llevo ya, pues, ¿cuántos años? 5 años o así, ya acreditada a profesora titular y, bueno, esperando a que salga a plaza. Durante todo este tiempo, pues, he estado dando clases, que no han sido pocas, haciendo investigación, quizá menos de lo que hubiera querido, y bueno, metiéndome también un poco en el mundo de la instrumentación astronómica, que me ha gustado muchísimo, desarrollando el instrumento Megara, como sabéis, para el Gran Telescopio Canarias, que ha sido, bueno, fascinante. Y nada más, ahí estamos. Y por último, yo soy Fer Buitrago, estudié en una universidad pequeñita, en la Universidad de Salamanca. Después me fui al IAC, a Canarias, a estudiar el máster allí de astronomía y conseguí una R internacional para hacer mi doctorado en la Universidad de Nottingham. Después pasé a la Universidad de Edimburgo porque a mi jefe allí le dieron una IRC. Y cuando terminé, pues ahora tengo un fellowship en el Instituto de Astrofísica de Portugal y soy profe también en la Uni de Lisboa.
y ahora he conseguido un tenure track para la Universidad de Valladolid, un postdoc que al final se convertirá pues, en una plaza permanente. Y ya hechas las introducciones de todos, creo que ya tenemos que empezar con las preguntas. No si antes, recordaros, tenemos aquí el chat, tenemos también Slack, estamos atentos, queremos que haya la máxima discusión posible. Entonces os pasaremos la palabra, pero también tenemos que ver vuestras preguntas para poder pasaros la palabra. Entonces, don't be shy, como dicen los ingleses, escribirnos todo lo que tengáis a bien comunicar aquí en público. Y bueno, creo que podemos... Y sí. que también encuentran el Google Doc en el Slack channel. Si Pero el quieren chat poner no sé si lo preguntas tenemos en el chat. abierto, ¿no? El chat lo tenemos abierto para todos los participantes. No, los Q&A. Questions and answers tenemos. Eso, question and answers, no lo que es el... Es que yo estoy viendo aquí. Este es el que tenemos para nosotros y el chat creo que está abierto. De hecho, han comunicado ahora una buena noticia, que es que no la estoy entendiendo. Luis, ¿puedes decir qué es lo que está pasando? María de Maeztu, ¿no? ¿Una María de Maeztu para? Bueno, Sesca acaba de anunciar que han dado una María Maeztu al ICC, pero vamos, no soy yo que tiene que... Es que te vi que estabas aquí, era el que... Vale, perdonad. Lo felicité, pero sí. Bueno, pues... Una buena noticia en cualquier caso, que den una María Maeztu a un departamento de astronomía. Sí, señor. Como tenemos el tiempo reducido, vamos a empezar con la primera respuesta pregunta rápidamente. ¿Es correcto el proceso de selección de los Ramones y Cajales y de los Juan de la Cierva? Quien sea, quien haya respondido. Bueno, quien haya aplicado. Yo aquí, si puedo empezar también por empezar la discusión, me tenía puesto una pequeña nota sobre el final de esa pregunta que era, es verdad que cambien los requisitos de convocatoria a convocatoria es una historia. África, tú tienes el micrófono abierto, empieza. Bueno, realmente yo tengo poca experiencia con Ramón y Cajal, la verdad, pero sí que estaría bien por lo que se comenta, ¿no? En esta pregunta. Y creo que es así, por eso te digo que no tengo mucha experiencia en cuando un candidato hace su solicitud, si realmente te han evaluado y te han puesto algún punto menos o más flojo, ¿no? Si realmente luego lo has mejorado, si eso se tiene en cuenta o cómo cambian los criterios, porque puede cambiar el comité. Yo eso no lo sé, quizá vosotros, no sé, Luis, que tiene más experiencia con este tipo de contratos, no lo sé. Bueno, yo en realidad lo que me parece es que este año lo han hecho muy bien, eso es lo principal. No lo sé, pero claro, eso es una pregunta más para... Yo no tengo experiencia en comités de Ramón y Cajal ni de Juan de la Cierva, ni sé cómo se deciden. Sí que parece uno comparando este comité en particular con otros comités de propuestas, pues sí que normalmente, por ejemplo, yo estoy en la OPC de la ESO este semestre y el siguiente, o sea, estamos 2 semestres. Claro, si realmente el comité de la Ramón y Cajal, que repito, no lo sé, cambia cada año, pues no hay una continuidad, ¿no? Tú aplicas, te dan un feedback que tú intentas, pues durante el año, mejorar tu currículum, cambiar un poco la propuesta para enfocarte en eso, y si el comité es diferente y dentro de las mismas bases ven más importante otras cosas, pues no ha servido de mucho, ¿no? Entonces, claro, yo desde la ignorancia no sé si es que si repite, si hay un ciclo de 2, de 3 años en el comité, pero os puedo explicar mi experiencia. Yo he aplicado 4 veces a la Ramón y Cajal. A las 2 primeras pensaba que lo hacía por hacer, porque no tenía muchas esperanzas. Y el año pasado, bueno, pues tú tienes tu currículum, piensas que, bueno, puedo estar allí, y no entré ni reserva. Y este año he estado el primero. Entonces, claro, ¿qué porcentaje de eso es mejora de currículum? Que no, vaya, no sé, no creo que haya sido eso. ¿Y qué diferencias del cambio de comité? Pues que ha valorado más unas cosas que otras. Eso no lo sé. Pero sí que os puedo decir que, por ejemplo, en mi caso, pues mi currículum ha seguido aumentando, como es normal si estás de postdoc, porque es donde más se produce. Pero la propuesta no era muy diferente, actualicé números y bueno, igual, como antes creo, para los que estáis escuchando que hayáis aplicado, si recordáis el año pasado había que
que la propuesta simplemente es un resumen de tu carrera, después listar las 5 cosas que tú crees que son más importantes y luego todo el desarrollo de toda tu carrera o de tus proyectos futuros, ¿no? Y este año eran 10, o sea, esa parte sí que se tenía que reescribir de alguna manera. Pero la parte larga, digamos, bueno, es un poco, pues, como dice aquí en la pregunta, igual muy subjetivo del comité que toca ese año. Claro, ¿es justo? Bueno, yo también te puedo decir, igual que cuando te da estás muy contento y por eso os decía la broma antes que este año el comité lo ha hecho perfecto, pues claro, otro año que no te quedas fuera dices, bueno, pues el comité lo ha hecho muy mal, ¿no? Eso también es así y uno empieza a ver pues gente que tú crees que la puede ganar y no está allí en la lista, gente, pero hablando estos días con mucha gente, lo que sí que me parece a mí de los años anteriores que nunca pasa que hay alguien que se la han dado que creas que no se la merece, ¿no? Y bueno, eso para mí lo más importante no es que bueno, es importante también que el proceso sea transparente y que sea justo, pero lo que ha pasado este año, por ejemplo, es que han dado 17 y hay 40 personas en la reserva. Y esas 40 personas tienen el mismo currículum, igual, a ver, no nos engañemos, que los 17 primeros. Entonces, estuvimos el lunes en una discusión sobre el futuro, de que van a aumentar 20% los 2 siguientes años, después se dijo que se quería doblar incluso. Bueno, pues a lo mejor en lugar de 17 Ramones y Cajal lo que necesitamos son 50. Porque no hay, tú miras la lista y conoces nombres que están en esto y dices, bueno, pues no sé, ¿por qué esta persona y personas que se les pasa el término de años y no han llegado a tenerla? Y yo tengo conocidos amigos que les ha sucedido eso, ¿no? Y no creo que tengan peor currículum. Entonces, bueno, sí, todo es mejorable, igual que en el sentido de la pregunta, ¿no? ¿El proceso es justo? Bueno, no es injusto, pero podría ser mucho más justo, en mi opinión. Igual me alarga mucho la respuesta. O sea que si otros queréis decir. Hay un comentario que dice que si se tiene carrera enfocada a la ciencia sí, pero que no sé si se ha pasado mucho tiempo enseñando respecto a la Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Supongo que es más a la Ramón y Cajal, que cuenta más tu carrera ya enfocada a la ciencia, pero no sé si has hecho tiempo enseñando. Bueno, yo llegué ahora con la Marie Curie con 30 créditos docentes. Yo en la Autónoma estuve dando clase y ahora en la UGR también. Entonces, A ver, bueno, sí. un Ramón y Cajal es eminentemente una cosa de investigación, por lo cual, por desgracia o con normalidad, normalmente te miran número de papers, citas y cosas por el estilo. Si te vas a una universidad, quizá te miran también un poquito más la docencia. A ver, no quiero, por lo que ha dicho Luis antes, que se tenga una idea de que todo esto es completamente aleatorio y lo bien que le caigas al comité. Yo me imagino que para un Ramón y Cajal cada apartado tiene estipulado cuántos puntos te dan. Pero después sí que hay una componente de suerte como todas las cosas en la vida y si pides algo que es eminentemente de investigación, te van a mirar principalmente lo de investigación y si pides algo más mixto te van a mirar otras cosas. A mí también personalmente me vendría muy bien que se mirara la docencia porque yo también tengo un poquito. Y luego yo tengo una pregunta. ¿En la Ramón y Cajal solamente pueden aplicar nacionales o también gente, por ejemplo, Lo puede europeos? todo el mundo que quiera. Con lo cual también estás compitiendo no solamente con compañeros de España, sino con otros astrónomos y astrofísicos. Exacto. Todo el mundo. Pero bueno, eso a mí me parece una cosa muy sana. Saltamos a la segunda pregunta. Sí. Jordi, sí. No tengo ni idea. Yo soy el que está más lejos de una Ramón y Cajal, pero por lo que estaba escuchando solo aportar que parece que tengo la sensación que el proceso sí que es justo, porque no es justo el número de plazas que ofertan, obviamente. Estoy diciendo una estupidez, pero si las plazas son muy pequeñas y hay muchos candidatos, es lo que te lleva a no poder diferenciarlos entre ellos. Y ahí está la línea entre lo que decía Luis, ¿no? De los 17 que están y los 40 que están en reserva, pues los separa una línea muy fina dentro del currículum. Pero eso se debe, a lo mejor no al proceso, sino a que realmente solo hay 17 arriba. Sí.
Jordi, la segunda y la tercera pregunta creo que iban también destinadas sobre todo para ti, porque querían hablar exactamente de que todo el mundo tiene la sensación que la mayor cantidad de salidas de la astronomía no están precisamente en la academia, sino en el sector privado. Entonces, pues bueno, que aparte del hecho de que nos gustaría contar contigo y con otros compañeros en tu misma situación para hacer alguna vez una actividad específica sobre eso, pues nos gustaría que nos comentaras un poco sobre el tema de exactamente salidas profesionales en tu campo, etcétera, y sobre todo una cosa que los 6 ya hablamos antes, que salirse fuera de la academia no es un fracaso. Totalmente. Lo primero es que cuando queráis podemos organizar otra de estas y puedo invitar a más colegas, ya sea de Haya, porque tenemos gente también, la mayoría de los colegas que tenemos pues son también doctores en física o doctores en matemática, que es básicamente lo que nosotros queremos en la parte de innovación. Y por tanto, hay de todo. Por tanto, cualquier día que queráis montamos esto y no solo seré yo quien dé una sola opinión de gente que está fuera, sino que seamos más y se vea un poco más la pluralidad. De hecho, Jordi, perdona, muchos de los trabajadores de Haya vienen del IFAE, ¿no? Eso igual es interesante decirlo. Pues sí, del IFAE, del ICFO, del Instituto de Matemáticas de la Autónoma de Barcelona también teníamos. Sí, porque en realidad, no sé por dónde empezar, ¿no? Pero al final, sí, presento, dos bullets de Haya, porque creo que vale la pena entender qué tipo de empresa es. Nosotros somos 70 personas en la empresa, no es una empresa muy grande, y nos dedicamos a hacer proyectos de ahora lo que llamamos inteligencia artificial o machine learning, pero la empresa tiene 32 años. Hace 32 años no existía el machine learning y no había GPUs y no había todo esto. O sea que desde los inicios siempre se ha intentado hacer proyectos o aplicaciones, como dice el nombre, en informática avanzada, algoritmos para un mundo mejor, que es el lema de la empresa. Y dentro de la empresa estamos haciendo proyectos para el ICFO directamente, hacemos proyectos para la NASA, hacemos proyectos para utilities, para Red Eléctrica Española, para bancos también. Hacemos muchos proyectos que yo creo que son interesantes y que te dejan tocar diferentes palos, diferentes tipos de algoritmos o diferentes tipos de tecnologías. Y es eso lo que me llevó a tirarme del carro, si queréis, y salir de la academia. Yo estaba, como comentaba antes, yo estaba en Alemania, llevaba 2 años, me quedaban todavía 2 o 3 años de postdoc porque era un contrato y era largo, y me podría haber quedado allí. Y sinceramente, pues al final, también tengo que decir, aunque es importante, es que al menos en mi caso, cuando vas fuera, la opinión cuenta, tienes el 50% de la decisión, por decirlo así, ¿no? De salir fuera, porque en mi caso pues tenía una pareja y también tienen que obviamente decidir el cuándo se va, que estábamos de acuerdo, y también el cuándo se viene. Y ese fue uno de los casos que hizo pues repensarnos y volver. Y además, antes de ir, no sé si me estoy yendo un poco, pero vuelvo. Antes de ir a Alemania, yo ya había aplicado a la misma empresa. Sabía que quería trabajar ahí. O sea que antes de irme postdoc ya había aplicado y no salió bien en ese caso. Y nada, nos fuimos de postdoc y al volver, justamente, ahora tengo el cargo del tío que me dijo que no. O sea que se fue. Y nada, yo de fracaso depende, es lo que decíamos antes. Si tú quieres hacer una carrera en la academia y no puedes por la razón que sea, ya sea porque estás, como decía Luis antes, un montón de años fuera y no encuentras un postdoc o cualquier cosa de esta, pues sí que no diría un fracaso, porque como decíamos antes, que solo haya 17 plazas para Ramón y Cajal y que no estés ahí, ya, eso, que estés en la reserva es un fracaso, no puede ser eso, no lo veo justo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad, y vuelvo y acabo y después
volvemos a abrir, que muchas salidas de doctorados en física, astronomía, cosmología, física de partículas, como es en mi caso y algunos de los que tenemos en Haya, pues muchas de las salidas obviamente es el análisis de datos, pero precisamente porque cuando acabas el doctorado llevas 5 años mínimo analizando datos. Es que al final ya usaba árboles de decisión para taguear los bottom quarks antes y ahora uso árboles de decisión para hacer otras cosas, también para clasificar. Ahora ya no son quarks, ahora son o clientes o coches o lo que sea, pero sigo utilizando las mismas herramientas. Y es por eso que una de las grandes salidas o lo que buscamos las empresas son gente con esa experiencia, ¿no? con la cabeza bien amueblada. Bueno, he contestado a media, supongo, pero podemos volver después si queréis. Jordi, No sé ¿cuáles fueron los motivos por los cuales empezaste ya a buscar trabajo fuera de la astronomía antes de empezar el postdoc? Seguramente es el... Es decir, yo me fui fuera, yo estaba en el otro lado casi. Es decir, yo me fui de postdoc porque quería ver mundo, vamos a decirlo así. A lo mejor no soy el mejor candidato para estar aquí, pero yo me fui fuera porque quería ver mundo. ¿Cuál era ver mundo? Es tener una experiencia en el extranjero. Pero teniendo el doctorado, pues lo mejor era tener un postdoc. Y acabé teniendo un postdoc. Pero mi idea de... Yo no quería... Ya estaba viendo que pues ya se veía, es decir, cuando estás haciendo el doctorado ya ves lo complicado que es, porque tienes colegas dentro del mismo instituto que se están, o ya se han ido y han hecho 2 o 3 postdocs, o los que han vuelto te explican su experiencia y ya ves que es muy, muy, muy complicado. Yo acabé el doctorado en el 12, un año más tarde que Lluís, y ya veía que en la física de partículas todo el mundo estaba, en este caso todo el mundo estaba en el CERN. Había una competición brutal y ya fuera. Y además, desde el 2012 que se descubrió el Higgs, no ha pasado nada más. O sea que... Yo quería decir también 2 cositas rápidas. También existe la posibilidad de ir y volver a la astronomía. Yo tengo un par de amigos que lo han hecho, que han probado el sector privado, han dicho no, el sector privado no me llena tanto como lo que hacía antes y han vuelto. Y después, pues en ejemplos de cosas raras que se puede hacer con la astronomía, otro gran amigo mío se ha dedicado a los videojuegos gratis y gana muchísimo más dinero que yo podré soñar en mi vida, porque lo que hace es analizar los eventos de los videojuegos gratis, que es lo que más le gusta hacer la gente, y con eso le presenta a las empresas planes de monetización. O sea, si tú en el Clash of Clans, en vez de ofrecerles por 5 euros 10 castillos verdes, les ofreces 10 castillos azules, la gente te va a pagar X% más o va a haber X% nuevos jugadores. Y este tipo de modelos los podemos hacer todos los que estamos aquí. Porque las herramientas para hacer eso son muy parecidas a las que seguramente utilizáis en el día a día. Perdón, es que justamente quería hablar de esto. Hay una pregunta ahora. Los conocimientos mínimos necesarios de programación para aplicar al sector privado. Y antes de contestarla, y seguro que Jordi nos puede decir, porque él hace también las entrevistas para los nuevos trabajadores a Haya, ¿no? Y supongo que ellos sabrán lo que se les pide a esos trabajadores, que muchos, como decíamos, son estudiantes o acaban el doctorado en el IFAE y van allí a... Yo la verdad que, bueno, tal como me lo he planteado yo en la carrera científica me refiero, claro, estás en una inestabilidad constante que cada vez que aplicas no sabes si esa vez va a ser la última, si no vas a encontrar trabajo dentro de la academia. Entonces, bueno, el tener un plan B no es una cosa extraña, ¿no? Yo tenía un plan B que no tenía nada que ver con esto, con astronomía, y al final yo, después de todos estos años, creo que como me lo he planteado yo, al menos desde el doctorado, es que, bueno, y también, perdonad, y también quiero decir que Jordi, cuando estudiábamos, también lo habíamos preguntado nosotros a muchos profesores y nos decían, bueno, le hacíamos la pregunta, ostras, ¿hacemos el doctorado o ya nos vamos a trabajar? ¿No? Esto a lo mejor algunos de los que estáis atendiendo también era una pregunta que teníais, ¿no? Sobre todo los más jóvenes.
¿vale la pena que yo haga el doctorado si después voy a ir a trabajar igual? Mejor me voy ahora y ya me voy a ganar el dinero, ¿sabes? O hago un postdoc y después seguramente no encontraré un segundo y me voy a trabajar, o ya directamente desde el doctorado ya me voy a trabajar. O sea, ¿vale la pena perder 2 años en el postdoc? Y claro, tal como, y yo creo que Jordi, bueno, somos amigos de hace muchos años, nos conocemos muy bien, nos lo planteábamos un poco. Tú mientras estás haciendo el doctorado, es como seguir estudiando, ¿no? Estás aprendiendo nuevas capacidades, nuevas cosas para hacer, que si hubieras ido a la empresa, pues las tenías que haber aprendido de otra manera, digamos, no lo voy a decir forzado, y las tendrías que aprender para aplicarlas en ese proceso, en ese problema concreto. Claro, nosotros investigamos, aprendes nuevas cosas. Yo me acuerdo con Jordi, yo aprendí a hacer Monte Carlos con partículas también, o sea, que haciendo análisis de partículas. Entonces, eso ahora yo pediría trabajo en Haya y diría, bueno, sé hacer esto, sé hacer unas simulaciones, ahora un poco de Machine Learning por aquí, bla, bla, bla. ¿Y eso dónde lo he aprendido? Pues en todos los trabajos que estaba haciendo. Claro, yo todo esto que ahora sé no lo sabía cuando acabé la tesis. Hubiera hecho cursos de estos que hay, que te apuntas online y haces así cursos de shock de estos, pero al final yo creo que si uno se lo plantea que lo que va haciendo le sirve para él, porque esto es una de las ventajas de ese trabajo, ¿no? Que bueno, estás en un proyecto para hacer tal cosa, pero cómo solucionar ese problema te tienes que buscar la vida, por lo tanto ya vas aprendiendo por el camino. Y eso que aprendes, esas habilidades y capacidades que aprendes, pues te sirven en el trabajo académico y fuera, ¿no? Y Jordi, yo creo que pues, no sé, tú puedes contestar con más detalle qué es lo que se le pide a una persona que va a trabajar y si habéis visto alguna diferencia entre gente que viene haciendo doctorados o alguien que, bueno, no sé, viene de otro campo o no. De hecho, vemos hasta diferencia entre físicos y matemáticos. Sí. Entre los doctores de física y matemáticas vemos incluso diferencias. Como dice, bueno, la dueña de la empresa, los físicos tenemos el mundo, es decir, los matemáticos trabajan en el abstracto y es muy generalista el comentario que voy a hacer, ¿eh? O sea, que no me traéis piedras, pero los físicos sí que medimos en unidades y tenemos las cosas en la mano, por decir algo, y los matemáticos pues son un poco más abstractos. Y en el mundo real, las cosas que tienes que hacer tienen que funcionar y tienes que tener esas aproximaciones de Fermi que se hacen a veces, ¿no? Para saber si una cosa va a funcionar o no. Las cosas que pedimos, es decir, yo cuando hago una entrevista a alguien, sinceramente me da igual si sabe Python, R, C++ o lo que sea. Sí que es verdad que cuando sales de un doctorado, alguno, sobre todo C++ o Python, que creo que es lo que más utilizan, pues ya vienen en el saco. Pero buscamos gente espabilada. Porque si la gente es espabilada, aprenderá Python, aprenderá R, y si en algún proyecto necesito que aprenda Spark, que es un lenguaje para programar dentro de clusters Big Data, pues también lo aprenderá, ¿no? O sea que al final nosotros les hacemos pruebas, les hacemos un examen. Hay una plataforma que se llama Kaggle, que es una plataforma donde data scientists en la cual hay muchas empresas que suben unos datos y todo el mundo puede competir para construir unos modelos y y pueden ganar mucho dinero, ganan las soluciones que tienen un mejor rendimiento. Obviamente no les pedimos que ganen ninguna competición, pero sí que analicen unos datos y nos traigan esos insights. No les pedimos ni modelos, les pedimos qué ves en los datos, ¿no? Darle una vuelta y que la gente tenga capacidad de abstracción, que sepa qué puedo sacarle de los datos, qué puedo modificar, qué puedo hacer para que, por ejemplo, tarde o temprano un cliente pues te acabe comprando una solución. No sé si he contestado la pregunta como queríais o tenéis algo más. Jordi, creo que estas dos preguntas están relacionadas un poco, pero una es que si quieres decir que después de 1, 2 o 3 postdocs sigue siendo factible saltar a la empresa, al mundo de la empresa, y luego hay otra también que dice, ¿crees que hay una edad a partir de la cual es difícil reconvertirse al perfil privado o que las propias empresas te empiezan a considerar viejo para ello? Y luego eso, ¿podrías comparar qué tal son los contratados en academia versus empresa privada?
en cuanto a sueldos y estabilidad laboral, que bueno, me parece a mí que sabemos la respuesta. Sobre las dos preguntas que creo que están relacionadas, es decir, cuanto más postdoc, pues más, entiendo que obviamente más será. No, al menos nosotros no le hemos dado importancia a eso. Y te digo que hemos contratado gente que acaba de salir del doctorado con un sueldo, y también hago un link a la siguiente pregunta. Con los postdocs tienen un extra más de salario, por ejemplo, y también los hemos contratado. Pero también hemos contratado gente que era, si no recuerdo mal, hostia, tenía una beca, pero no me acuerdo cuál era, no sé si era un Juan de la Sierra. Bueno, no, da igual, una beca ya buena de la universidad que se le acabó, no encontró nada más y vino a ella a trabajar para nosotros, o con nosotros, mejor dicho, en proyectos de Data Scientist. O sea que no hay, es decir, al final es tener mucha motivación para aprender cosas nuevas, mucha motivación para meterse en algo que decía Luis antes, de los problemas que resolvemos no están en los libros, no están en Google, porque si estuvieran en Google el cliente ya no te lo pide. Por tanto, los problemas que nos encontramos son aquellos en los que te tienes que meter de lleno, y hay proyectos en los que he tenido que aprender teoría de juegos, y hay proyectos en los que he tenido que aprender a programar FPGAs, por ejemplo, para hacer cosas del IFO. Dime. Perdona que te interrumpa, pero estamos pintando como muy bien el sector privado, pero todo lo que me estás contando me recuerda también a mi día a día. Sector público también tienes que hacer eso, ¿no? Es que yo creo que no es muy diferente. Vuelvo a decir que creo que soy no solo un outlier porque soy físico de partículas, sino un outlier porque allá es diferente. Creo que es diferente, es mi opinión, a una empresa, tampoco quiero decir nombres, pero a grandes consultoras, o si te vas a trabajar en un banco. Si vas a trabajar en un banco y acabas siempre haciendo lo mismo, acabas usando siempre las mismas tecnologías para resolver siempre el mismo problema. Pero y totalmente de acuerdo, dentro de la academia, pues siempre tienes que frotarte la cabeza un poquito más de la cuenta y más que es que todo va linkado, ¿no? Más en ese punto de competición también, entre comillas, que hay para encontrar ese contrato final que tanto se desea, ¿no? Pero sí, no es muy diferente. Por eso decía que al final nosotros no buscamos un perfil en concreto, sino alguien con la cabeza bien amueblada, y normalmente los que salen de carreras como las vuestras pues están bien amueblados. Muy bien. Pasamos por la falta de tiempo a otra pregunta. Quería ir a una de las que estaban ya en el Google Docs y me gustaría, yo entiendo que África tiene estudiantes de doctorado, es cierto, ¿verdad? Sí. Vale, pues me gustaría que tanto África como Nicola, como reciente ex estudiante de doctorado, nos hablaran del hecho de que si tendríamos que añadir más transferable skills a los doctorados. O sea, no solamente que supieran de su tema en particular, sino cosas que les ayudaran, por ejemplo, para dar este salto al sector privado, si hiciera falta. Claro. Hombre, yo creo que algunas son naturales, que se adquieren, ¿no? Pues en un programa de doctorado donde estás llevando a cabo tu tesis, pues también depende de tu tutor, pues te va a transferir muchas de luego las, digamos, las características que vas a tener que desarrollar, o digamos elementos que te van a ser muy útiles para un postdoc, ¿no? Sin embargo, a lo mejor sí que hay otras, pues el hecho de, digo que esto depende mucho también de tu tutor, ¿no? De tu director o directores de tesis, de tener iniciativa. Eso es algo muy importante. Eso es algo muy importante, y a veces, pues, los directores de tesis guiamos demasiado, o no, depende, ¿no? Entonces yo creo que eso es un punto importante que bueno, ¿cómo se podría solucionar o parte de esto? Pues teniendo un programa de doctorado donde a lo mejor sí que, bueno, hay cursos. Es verdad que no te puedes diferenciar, o sea, distanciar mucho de lo que es el programa en sí, pero yo creo que ese sería muy interesante. Me parece un punto importante. No sé, Nicola, ¿tú qué piensas? Pues yo estoy de acuerdo. Por mi experiencia en el sistema, yo diría que
al menos la universidad donde yo hice el doctorado, tiene aún una impostación no tan moderna, en el sentido que no hay realmente seguimiento de qué capacidades adquieren los doctorandos a lo largo de los años. O es muy, muy, muy blando. Entonces es más dejado a la buena voluntad de tu director o del contexto mismo. Pero ya, seguramente yo creo que es importante adquirir más cosas. Y creo que había también una pregunta sobre cuánto tiempo o si invertir mucho tiempo en eso. Y eso yo creo que especialmente para doctorando es muy double edge, porque, bueno, en mi opinión, como el primer postdoc que buscas va a ser el más complicado porque te encuentras después de 4 años a competir contra gente que a lo mejor está trabajando desde hace 10 años en el campo. Eso, Nicola, perdona que te puntualice, no es del todo cierto, porque hay mucha gente que le interesan más first postdocs que postdocs con experiencia, porque a un first postdoc tú lo puedes dirigir. Yo quiero que hagas esto. En cambio, si ya llevas tu propia línea de investigación, cuesta mucho más ese movimiento. Sí, pero es verdad que hay muchas limitaciones, es decir, algunas plazas están abiertas como hasta 5 años después del doctorado, hasta 7 o lo que sea, pero de doctorando no te conoce nadie. Y a menos que, obviamente es diferente, por ejemplo, yo no estoy en grandes colaboraciones, entonces, pues mira, lo que me conocen es por mis trabajos. A lo mejor si estás en una gran colaboración ya tienes más oportunidades de hacerte conocer. Y claro, invertir mucho tiempo, si uno quiere seguir en ciencia, pues invertir mucho tiempo en algo que no lleve a resultados, que no quiere decir paper necesariamente, por ejemplo, yo qué sé, una pipeline por un observatorio, pues eso es un resultado científico muy importante. Pues eso podría ser como perjudicante en algunos casos. Pero luego es muy grande el campo, así que... Claro, también depende mucho, ¿no? de tus intereses, quiero decir, ¿no? Y un poco de lo que la perspectiva que tengas, claro. Creo que es buscar... Perdón, Nada, Viali. No, continúa. Quería decir eso, que también depende mucho pues del grupo en el que estés, ¿no? Si es más activo, si menos, pues es lo que estabas comentando, Nicola, si tienes colaboraciones, ¿no? O sea, si estás en una colaboración grande, pues incluso como doctorando te puedes dar a conocer a diferencia de eso, de otro grupo que a lo mejor pues eso es menos activo o tiene colaboraciones más pequeñas, no sé. Creo que son muchos aspectos a tener en cuenta y que al final estos skills o transferable skills, algunos sí que los adquieres, digamos, propios cuando te desarrollas como doctorando en tu grupo y otros pues sí que serían necesarios, ¿no? En nuestro programa de doctorado en la Complutense pues sí que tenemos ya desde hace años, reciente, pero ya no sé cuántos exactamente años, ¿no? Tenemos lo que se llama... ahora no me acuerdo. Es una aplicación donde el doctorando tiene que introducir, por ejemplo, cursos que ha hecho, tanto cursos de programación, digamos que eso también se evalúa, el tribunal lo mira, lo revisa y es algo obligatorio hacer, ¿no? No solo a los congresos, por supuesto que ha sido, pero todo tipo de skills diferentes, ¿no? A solamente hacer tus objetivos como tesis. Además que alguna skill yo creo que sea necesaria tanto como si uno quiere quedarse en ciencia que como si quiere ir al sector privado, yo qué sé, expresar bien una idea. Claro. Pues yo veo muchas charlas, como que desafortunadamente pues son muy confundidas. Claro. Y a ver qué, hablar en público, estas cosas. Expresar, ir al objetivo, tener una buena presentación. Hombre, eso, es que un programa de doctorado yo creo que eso lo debe incluir. Nosotros tenemos el PhD también, no sé si, bueno, yo creo que es algo que está siendo común, ¿no? En diferentes universidades, donde ahí el alumno tiene que decir su tesis en pocos minutos y eso te ayuda, ¿no? Te fuerza también a resumir, a sintetizar y a decir lo importante. Y bueno. Ya, pero el tema es siempre si es algo puntual, porque también en la UP hay, pero es algo un día al año o si es algo que tienes que más a menudo. O así, porque un día al año, pues... Bueno, sí. Ya, es como... Eso es cierto. Es mejor que ningún día, pero claro.
Depende mucho de la institución. Yo, por ejemplo, respondiendo también a lo que Ana Ferré está escribiendo en el chat, cuando yo hice el doctorado en la Universidad de Nottingham, te daba títulos que serían internos o lo que fuera, pero era un reconocimiento oficial de la universidad diciendo, este estudiante ha hecho este curso de, en mi caso, LaTeX, pronunciación de inglés, etcétera, idiomas. Sí, yo bajo mi experiencia, porque bueno, el doctorado lo hice fuera de España, pero en Ámsterdam y bueno, aquí también viéndolo en la Universidad de Northwestern, tienen muchos cursos para formar a los PhDs y algunos para los postdocs, pero depende mucho de ti. O sea, eso está ahí y depende de cuánto tiempo tú quieras gastar en prepararte en ese aspecto, ¿no? Entonces, muchas veces también tienes que dar tiempo personal para estas cosas porque evidentemente también tienes que seguir produciendo. Y pues eso, se busca un poco también, se te pide el equilibrio, que es muy difícil bajo mi punto de vista. Todo, el equilibrio siempre es complicado. Chicos, como vamos cortos de tiempo, a mí me gustaría tocar un punto especialmente y me gustaría que todos hablarais sobre esto, lo de que no es solo la ciencia, lo del personal development. Alicia, por ejemplo, tú que tienes el micrófono abierto, ¿tú qué nos dirías? Bueno, yo bajo mi experiencia ahora mismo que he empezado mi primer postdoc, aprendí muchísimo durante el PhD, pero sí que es verdad que ahora mismo me encuentro un poco sobrepasada, no solamente a término profesional, sino también personal, porque pues estoy a kilómetros de casa, después con la pandemia y demás, entonces ahora mismo sí que estoy yendo en un proceso mental un poco extraño, sí que estoy aprendiendo muchísimas cosas de mí, me cuestiono muchísimas veces si quiero seguir en ciencia o no, si esto realmente merece la pena, pero luego lo pongo ¿sabes?, en una balanza y digo, pues sí, adelante. Sobre todo también, bueno, mi pareja también está aquí conmigo, entonces pues es una cosa que se decidió, ¿no? Pero también Jordi lo dijo, en algún momento no es cosa solamente de una persona, sino de dos, que es también una cosa muy normal en la ciencia, el problema de los dos cuerpos. Entonces, pues bueno, ahí está. Pero sí, yo desde luego aconsejaría, pues eso, aunque sea estar un tiempo, aunque sea 1 o 2 años fuera, abre mucho la mente y aprendes muchísimas cosas, conoces a muchísima gente y siempre es bueno. Y ya está. Por alusiones, Luis. No, por alusiones. Bueno, claro, para mí el desarrollo personal es mucho más importante que el científico, entonces yo en mi caso siempre he tenido mucho en cuenta esto. Y por ejemplo, yo puedo hablar, porque yo tuve un hijo durante el doctorado, una hija, y en mi caso, pero claro, eso no es, me refiero, mi experiencia no es un ejemplo para nadie, es cada uno tiene la suya, entonces, en mi opinión, yo trataría o incentivaría en el futuro, si tuviera estudiantes, en que el hecho de hacer investigación no le impida desarrollarse personalmente. En mi caso, mi pareja no se dedica a la astronomía, se dedica a la salud. Hemos estado dando vueltas por el mundo, tenemos 3 hijos, 3 hijas, de hecho, y eso en ningún momento ha impedido pues que nosotros hiciéramos nuestra vida. Han nacido en países diferentes, además, pues con todo lo que eso conlleva. Para poner, por ejemplo, el mazo de pasaportes diferentes. Pero en serio, claro, para mí eso era mucho más importante, por eso cada vez que se aplicaba pues se tenía que tener en cuenta dónde sí que se podía ir como familia, dónde no, qué perspectivas laborales había en ese país, no para mí, sino también para mi pareja. Y bueno, y en algún momento, además los dos somos del mismo pueblo, entonces no tenemos el tema este de si vamos más cerca de una familia o de otra, sino que el objetivo era volver cerca. Bueno, y ahora volvimos el año pasado y estamos relativamente más cerca que en el extranjero, pero en cualquier caso, todos tenemos que tener una vida, yo creo, fuera de la academia. En mi opinión, es muy triste cuando no es así, y eso
creo, impide un desarrollo personal, sino que tú ves, yo por ejemplo, mis colaboradores también busco esa parte personal en ellos, ¿no? O sea, hay gente que trabaja mucho, solo está centrada en eso y a lo mejor no me interesa pues tener cerca o estar cerca trabajando con alguien con el que yo no comparto ciertas cosas, ¿no? Y entre ellas, pues que no sea eso lo más importante, ¿no? El trabajo y solo el trabajo, y por qué no estás aquí a las 9 de la mañana y cómo es que no llegaste ayer, pues porque tenía que llevar al niño al médico y lo que sea, cosas así. Y creo que hay, bueno, se habló justo vengo antes de esta sesión ha habido la de Comisión de Mujer y Astronomía, se habló de que este año Ramón Ixicajales y Juan de la Cierva se dio una prórroga de 1 año por hijo. Eso es un es un primer paso hacia un tema de conciliación, porque no es solo eso, lo que he hablado de seguir la vida, sino que las instituciones y que todas estas plazas proporcionen o faciliten una conciliación familiar para quien quiera y para quien no quiera también, porque no es solo tener hijos el tema de desarrollo personal. Hay quien no quiere tener hijos, pero quiere tener tiene otros intereses fuera de la academia. Y la academia al final es un trabajo que sí que es un poco diferente de los demás, pero tú tienes otras cosas que hacer, ¿sabes? O sea, tienes otros intereses y otras cosas, quieres hacer otras cosas, no solo esto. Y tú, mientras vayas cumpliendo, pues no tiene por qué esto afectarte a tu vida personal. Esa es mi visión. Jordi, Nicola, África. Yo solo que, nada, un pequeño comentario, estoy totalmente de acuerdo con Luis. Son muchos los sacrificios y yo creo que todos lo sabemos. Y el problema está en dónde poner, pues eso, el límite. Lógicamente, bueno, lo que es el desarrollo personal para mí también es lo primero, lo que pasa que a veces, pues, te sobrepasa, ¿no? Entonces, porque tienes límites, tienes plazos, tienes cosas, millones de cosas. Entonces, creo que ahí eso es algo muy importante cuando estás dentro de esta carrera, porque al fin y al cabo trabajas para ti. Trabajas para tu futuro, trabajas para conseguir algo fijo, trabajas para estabilizarte a ti y a tu familia. Entonces, tienes que saber poner límites y a veces no lo sabes. Quiero decir, a veces te pasas y llegas, como dice Luis, pues estás 12 horas trabajando, no tienes vida y eso creo que es muy importante a tener en cuenta y es esencial para poder desarrollarte como persona y bien en tu trabajo. Y algo también importante, yo creo que cuando decimos no solo es ciencia, que también lo ha comentado yo creo Luis, ¿no? Es que cuando tienes que elegir, claro, el problema está que lo difícil es que salgan las ofertas, ¿no? Aunque bueno, salen. Entonces, también fijarte en el grupo al que vas a trabajar. Quiero decir, eso no es solo ciencia, tienes que saber, pues, esa componente personal, esa componente que estamos diciendo, para mí también ha sido muy importante. Y a lo mejor, pues bueno, es verdad que a veces no tienes opciones, pero si tienes opciones, eso también es algo importante a valorar, desde mi punto de vista. ¿Yo Bueno, te quiero decir algo, Nicola? Sí. Bueno, yo no tengo familia, así que como mi experiencia es como diferente, pero yo veo que en mi vida es como este trabajo ha representado también una oportunidad, porque el hecho de haber vivido 1 año a Francia y ahora como ya casi 5 a España, realmente me hizo crecer como persona. Entonces, yo creo que parte de lo bueno de nuestro trabajo es realmente el hecho que podamos tener esas experiencias diferentes. Es como bueno y malo, porque obviamente hay ambos aspectos. Y no, yo quería comentar solo una cosa que es como yo no he empezado el doctorado como con las expectativas de llegar hasta el final, en el sentido que quería hacer el doctorado y quería ver qué tal era mi vida en el doctorado. Y el año pasado, bueno, y hace como ya 1 año y medio, pues me volví a plantear si lo que había vivido me había gustado y me iba a gustar como seguir como unos años más o no. Y yo creo que también es como útil también plantearse si como pros y cons, ¿no? Porque al final hay siempre de todo.
Yo solo comentar rápido también que seguramente todos conocemos a alguien en el instituto o hemos conocido a alguien que es esa máquina que no para de trabajar y yo al menos me lo miraba y decía, esto no es para mí, no puedo estar trabajando lo que decíamos antes, 12 horas cada día, sábados y domingos y después de cenar volver a abrir el ordenador para trabajar hasta las 2 de la mañana, ¿no? Sí que hay picos, obviamente, ¿eh? Hay una publicación y lo que sea y se tiene que entender, y sí, pero ya decía que comparto la opinión de todos en que, al menos la mía, es que no compensa. También tengo que decir que en la empresa privada también hay entregas y también hay puntas y también hay 2 de la mañana algún día, pero ya no trabajas para ti, o sea que siempre puedes cerrar el portátil y que sea lo que Dios quiera. ¿Y para ti, Fernando? Creo que lo habéis dicho ya. Gracias, Ali. Hay muchas preguntas más en el tintero. ¿Qué hacemos? Solamente Creo que nos toque acabar porque si Sí, en no principio es la hora. afectamos a las otras sesiones. Eh, Pero que en el Google Doc, pues hemos dejado nuestros correos y feel free de contactarnos en cualquier momento. Bien, lo hemos hecho aposta. Incluso lo podríamos dejar y si hay más preguntas las podemos pasar allí y contestarlas directamente. Claro, si En escriben... los siguientes días. Bueno, hay vacaciones ahora, recordad, ¿eh? Pero... Sí, sí. El canal de Slack está abierto, va a estar abierto hasta el viernes, entonces quizás ahí también se podría hacer una discusión si queréis. Todos los inscritos en la reunión han debido recibir un enlace para participar. Se puede seguir ahí también la discusión. Tanto en Slack como lo que mandamos de Google Docs intentaremos dejar las respuestas que tengamos a las preguntas que nos habéis formulado. Pero Benja, te tiro el guante ya para decirte que este tema da para mucho y creo que también alguna reunión temática sobre esto de perspectivas profesionales sería bueno para la comunidad. Sí, o sea, ya que tenemos las herramientas, pues hemos ido con mucha prisa hoy y obviamente yo ya sabía que una hora iba a ser poco para tratar todos los temas, pero sí que se puede organizar pues alguna reunión de estas temáticas porque obviamente es de interés, sobre todo para la gente joven y la gente que quiera continuar esta carrera investigadora, que todos sabemos que es una carrera de fondo y además llena de muchos obstáculos, muchas trabas, muchas renuncias y de decisiones que, como comentábamos antes, nunca dependen de uno solo, ¿no? Entonces, recojo el guante, Fernando, y muchas gracias a todos por participar, de verdad. A vosotros por organizarlo. Sí, gracias a vosotros y a todos los asistentes. Hasta la próxima. Gracias. Pues nada, ahora sabéis que hay 2 sesiones paralelas, una de instrumentación, otra de educación, y luego comienzan 3 sesiones, reuniones de grupo que son abiertas, cintas planetarias, JPAS y un instrumento XTP, y una breve pausa de 5:30 a 6 menos cuarto para que Sesca y yo os digamos unas palabras de clausura de la reunión. Gracias a todos. Gracias, Benja. Chao. Chao. Chao.